será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, martes 21 de marzo del año 2023. Tengo en mis manos el informe de Derechos Humanos 2022 hecho en Estados Unidos sobre Bolivia. Lo toqué el tema en la mañana y creo que bien puede ser repetido hasta ahora porque no es bueno para nosotros lo que se dice, pero no es nada que no sepamos, lamentablemente. Le voy a pedir los 20 segundos y entramos con el programa. Dale. Bueno, les cuento. El tema que me movía primero era este de aquí. Bolivia importó un 31% más de diésel del que necesita, según el INE. Las explicaciones de yacimiento dicen que hay un equilibrio entre oferta y demanda. Y la diferencia entre los datos del INE se debe a procedimientos usuales en la internación. 31% y dice procedimientos usuales. Apuestan por desarrollar el agro paceño pese a proyectos fallidos. La cantidad de plata, y estoy haciendo una investigación, la cantidad de plata que han gastado en el agro paceño es infinitamente más grande de la que se invierte en Santa Cruz. Y aún así les va mal. Estos son dos de los temas que están en dinero del deber de hoy, martes 21 de marzo del año 2023. Pero salieron otros temas también. El problema de los policías. Ustedes sabían que el policía de apellido Alberti, que está prófugo, ya había estado preso 2 veces por delincuente, por narcotráfico y por robar un vehículo. Y sin embargo había estado en la cárcel. Sale de ahí, se reincorpora a la policía. Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque en este país, cuando el gobierno quiere, nunca pasa nada. Otros temas que teníamos para tratar es el de el centro de batalla, Santa Cruz, centro de batalla política. Y yo creo que hace rato Santa Cruz es el centro de batalla política. Tengo serias discrepancias con, no los voy a nombrar por supuesto, con analistas de otros medios, que de todas maneras lo voy a tocar el tema, pero voy a centrar mi trabajo en la primera mañana que tenemos. Informe de Derechos Humanos 2022, Bolivia, resumen ejecutivo. Es un informe de derechos humanos que lo hace la embajada norteamericana o el gobierno norteamericano, porque así es lo que dice. Tenés la página, Walter. La página dice Bolivia Human Rights Reports. Está acá. Bueno, no. Sí, está en PDF. Bueno, el tema dice así. Bolivia es una república constitucional multipartidista con un presidente electo y una legislatura bicameral. En 2020, Arce, candidato al MAS, ganó las elecciones con el 55% de los votos. Misiones de observación electoral internacionales y organizaciones de observación electoral nacionales caracterizaron las elecciones nacionales como libres, imparciales y transparentes. Hasta ahí. La policía boliviana, y esto es lo que importa y anda subrayando,
la policía boliviana, bajo autoridad del Ministerio de Gobierno, tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir la ley y mantener el orden dentro del país, pero las Fuerzas Armadas, que dependen del Ministerio de Defensa, pueden ser llamadas a ayudar en situaciones críticas. Los funcionarios de migración dependen del Ministerio de Gobierno y la policía, y las Fuerzas Armadas comparten responsabilidad en la vigilancia de fronteras. Las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad y hubo informes de que miembros de la fuerza de seguridad cometieron abusos. Ahí comenzamos, segundo párrafo, y ya tenemos los abusos. Problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de tortura, casos de trato o castigo cruel, inhumano o denigrante por parte de los funcionarios del gobierno, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos o detenciones arbitrarias, serios problemas respecto a la independencia judicial, restricciones sobre la libertad de expresión y medios de comunicación, incluidos los actos de violencia contra periodistas por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado y censura, interferencia sustancial con la libertad de reunión, corrupción gubernamental seria, falta de investigación y de rendición de cuentas por actos de violencia en razón de género y existencia de las peores formas de trabajo infantil. O sea, no es un análisis que nos puede dejar contentos o satisfechos. Y he tomado algunas partes. Toma el caso C, la parte que habla de organizaciones no gubernamentales, ¿ok? Caso C, vamos, respeto a la integridad de las personas. Caso C, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o denigrantes y otros abusos relacionados. Vamos, organizaciones no gubernamentales denunciaron que el Ministerio de Justicia no denunció actos de tortura por parte de policías y militares empleados con frecuencia, según la defensora del pueblo Nadia Cruz. Pero van a ver lo que dicen de Nadia Cruz posteriormente. El Ministerio de Justicia, que se precia de ser justo, así como habla de justicia, es probablemente el ministerio que más comprometido está con la violación de los derechos humanos, porque callar es otorgar y callar es prohijar de alguna manera todo esto. Sigo. Las ONG informaron que las investigaciones policiales se basaban en gran medida en la tortura para obtener información y extraer confesiones. Según informes, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o custodiaban a las personas detenidas. Según informes de ONG que trabajan con poblaciones carcelarias, la forma más común de tortura para hombres y mujeres con privación de libertad incluye violación en grupo por parte de guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gas lacrimógeno improvisadas, uso de pistolas paralizantes, tasers, asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia. Vamos al párrafo de la próxima parte, de la próxima hoja. Las autoridades arrestaron al denunciante. Escuchen esto. Las autoridades arrestaron al denunciante Marco Antonio Aramayo, que ustedes se deben recordar quién es él, luego de que acusara a funcionarios del gobierno de robar 1.260 millones de bolivianos, 182.7 millones de dólares, del fondo indígena que él dirigía. Curiosamente, perdón, un momentito, vamos a ir mezclando. Curiosamente, en este momento, la Fiscalía investiga a la ex ministra Achacollo, que está muy sentada esperando a ver qué pueda pasar con ella. Pero dice, la investigación viene de varios meses. Una paradoja, porque nosotros la denunciamos a la señora Achacollo por la primera desaparición de 600 millones de bolivianos, cuando ella era ministra de Asuntos Campesinos y Tierra y Desarrollo Rural y Tierra, etcétera, etcétera. Da lo mismo. El tema es que doña Nemesia Achacollo no solamente metió mano al fondo indígena, sino que la señora Nemesia Achacollo creó un INRA paralelo,
todos los problemas, las tierras con problemas legales, de saneamiento, de trámite, de una cosa, de otra, lo fotocopiaron y se lo pasaron al hermano de Nemesio Chacollo, que con su banda de delincuentes probados, con su banda decidieron hacer un INRA paralelo. Entonces, si alguien tenía un problema en el INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria, lo llamaban los del INRA paralelo y decían, mira, vos tenés este problema y este problema. Hagamos de cuenta Santagro, que está en un proceso de saneamiento, pese a que ha sido saneado, pero hay unos pleitos de parte de tierra que posiblemente puedan ser de una reserva, una colita de una reserva, y resulta que vos tenés estos problemas, no vas a pagar a nosotros y nosotros vamos a hacer que desaparezca tu problema allá. Lo vamos a arreglar todo aquí y nosotros vamos a hacer que desaparezca tu problema allá. Ese es el caso de Nemesio Chacollo, que estuvo presa, que salió, que Evo Morales la sigue teniendo de su queridísima amiga, compañera, etcétera, etcétera, porque son cómplices. Y entonces resulta que este señor, Marco Antonio Aramayo, que terminó muerto en la cárcel después de haber pasado 7 años, murió en abril, luego de haber pasado 250 procesos penales, 3 dieron resultado, una sentencia por un total de 5 años de prisión. Aramayo murió en abril luego de pasar 7 años en prisión preventiva por 56 cárceles diferentes. En septiembre de 1988, una ONG publicó un informe que concluía que Aramayo había sido atacado 88 veces en prisión. En todo caso, el informe responsabilizó a varios policías, jueces y funcionarios por estos ataques. Funcionarios iban a golpearlo, ¿se entiende? Funcionarios iban a golpearlo, jueces iban a golpearlo o tenían permiso de hacerlo. Varios funcionarios del MAS involucrados en el caso fueron acusados, pero ninguno fue condenado hasta fines del presente año. Como lo están oyendo. Vamos ahora a otra parte, porque esto es muy largo, son 30 y tantas hojas. Arresto arbitrario. La ley prohíbe arresto, son varias más atrás, arresto arbitrario. La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el gobierno no siempre respetó la ley. No es ese. Arresto arbitrario. No, Walter. Arresto arbitrario. A eso se dice arresto de calificación arbitraria. Arresto arbitrario. Página 1, 2, 3, 4, 5 en la 6. Arresto arbitrario. La ley prohíbe el arresto arbitrario y la detención arbitrarios, pero el gobierno no siempre respetó la ley. Grupos internacionales de derechos humanos señalaron varios casos posiblemente motivados por móviles políticos iniciados por el gobierno que ocasionaron arrestos arbitrarios todos contra opositores al gobierno o miembros del gobierno anterior. Fíjense ustedes que no estamos hablando del gobierno de Evo Morales, sino del gobierno de Luis Alberto Arce Catacora y de su ministro Iván Lima Magne y de su niño ministro Eduardo del Castillo, que todos lo conocemos. Eduardo del Castillo del no sé cuánto más, del Carpio, del Castillo del Carpio, bueno, no importa. Bájate hasta la página que sigue. La ley establece que nadie será detenido por más de 18 meses sin cargos formales. Si transcurren 18 meses, el fiscal no presenta acusación formal y concluye la fase de investigación, el detenido puede solicitar su libertad al ser determinada por un juez. El juez debe ordenar la liberación del detenido, pero no se retiran los cargos contra el detenido.
La ley, la fase de investigación y la fase de juicio en un caso no pueden exceder los 36 meses. Sin embargo, esto no se cumple en Bolivia. En estas circunstancias, la prisión preventiva, la ley permite la prórroga del juicio si las demoras del proceso se deben a la defensa. En estas circunstancias, la prisión preventiva puede exceder el límite de los 36 meses sin violar la ley. Eso es lo que dice la ley. Vamos, en mayo, abajo, en mayo, el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, destacó el caso Áñez, ver presos y detenidos políticos más abajo, con un ejemplo de problemas estructurales en la administración de justicia, como el uso generalizado de la detención preventiva. Tras el juicio, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó varias preocupaciones, incluidas las acusaciones excesivamente amplias y ambiguas contra Áñez, así como el uso excesivo de la prisión preventiva. El 28 de diciembre la policía arrestó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y lo trasladó a una prisión de máxima seguridad de La Paz. Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente declararon que el detenido fue detenido por su papel en la crisis política del 2019, que el gobierno describió como golpe de Estado. Ojo con esto, el gobierno describió como golpe de Estado. Eso es clave. El 30 de diciembre un juez ordenó la prisión preventiva de Camacho durante 4 meses por cargo de terrorismo. En respuesta al arresto de Camacho y los disturbios posteriores, el secretario de la ONU, secretario general de la ONU, emitió una declaración en la que destaca la importancia de adherirse al Estado de Derecho y garantizar el debido proceso y transparencia de todos los procedimientos legales. Human Rights Watch afirmó que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil. Efectivamente, cuando comienzan a cambiarte los casos, no que lo hemos detenido por esto, que lo hemos detenido por esto, en realidad a Luis Fernando Camacho lo secuestraron. Ese es el hecho real. Lo secuestraron a Luis Fernando Camacho. Ese es el tema que tenemos que tener muy en claro, porque si no nos vamos a perder. Si no lo miramos así, lo secuestraron porque no hubo absolutamente ninguna orden fiscal, no hubo nada de eso. Pero además se lo secuestra porque teóricamente no se había presentado a un juicio, a una citación, cuando a él le suspendieron la citación. O sea, nada de lo que se ha hecho hasta el día de hoy con Luis Fernando Camacho es legal. Nada de lo que se ha hecho. Absolutamente nada. Vamos más adelante. Las demandas judiciales se utilizaron con frecuencia para intimidar a los legisladores de la oposición. Los observadores notaron que había un patrón muy claro entre las figuras de la oposición que hablaban contra el gobierno y poco después eran usadas o llamadas para testificar en un juzgado. Una de las tensiones entre el gobierno y la figura de la oposición disminuían los procedimientos legales, quedaban inactivos hasta el próximo enfrentamiento. El alcalde de Cochabamba y figura clave de la oposición, Manfred Reyes Villa, por ejemplo, enfrentó 18 demandas, algunas vinculadas a hechos que ocurrieron hace más de 20 años. El gobierno afirmó tener una orden de arresto en su contra, la cual se había abstenido de ejecutar al estar pendiente de revisión. El alcalde de La Paz enfrentó 13 demandas, de las cuales 10 databan de su época como ministro de Obras Públicas bajo la expresidencia interina de Áñez. Por el contrario, poco o ningún líder prominente del MAS enfrentó cargos penales a pesar de la evidencia bien documentada de irregularidades reportadas por periodistas de investigación. Presos y detenidos políticos. Hubo informe de presos políticos. El 10 de junio, la expresidenta interina Yanine Áñez fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes relacionados con su asunción a la presidencia del 2019. Se encontraba en prisión preventiva desde mayo del 2021. La Constitución establece que los expresidentes en ejercicio y los expresidentes tienen derecho a un juicio de responsabilidades en lugar de un juicio penal ordinario por actos cometidos en el cargo.
Sin embargo, el gobierno inició procesos penales en la jurisdicción ordinaria contra Áñez, integrante del movimiento socialdemócrata, en lugar de juzgarla en Asamblea Plurinacional, donde el partido gobernante carecía de mayoría de 2/3 necesarios para condenarla. Y aquí viene aquí hay un error, no es para condenarla, para llevarla a un juicio de responsabilidad. Se actúa primero en el Parlamento y se considera que por 2/3 debe ser procesada de responsabilidad y va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de Yanine Áñez manipularon el mecanismo judicial, el proceso y el juicio de responsabilidades que le correspondían, como vieron que no tenían 2/3, lo llevaron a un juicio ordinario y lo ha reconocido el propio Lima. Bueno, es que no logramos allá y no podemos dejarla sin castigo. O sea, esto es al gusto y paciencia del ministro. Grupos de derechos humanos expresaron su preocupación de que los arrestos de Áñez y miembros de su administración tuvieran motivaciones políticas. En junio, Human Rights informó que no vio evidencia para respaldar los vagos cargos de terrorismo, sedición y conspiración. También señalaron que a Áñez no se le permitió estar físicamente presente en su juicio. Libertad de expresión incluso para miembros de prensa y otros medios. Violencia y acoso. Marco Rocabado, periodista de la cadena Unitel, fue golpeado con piedras y palos y una turba le robó su teléfono celular y su micrófono. Las asociaciones culparon del ataque a grupos apoyados por el MAS. El 17 de septiembre, las mismas asociaciones denunciaron un intento por parte de un fiscal de descubrir la fuente de un periodista. Dijeron que un fiscal del departamento de Chuquisaca emitió la orden para la que un periodista de Culpina Digital revelara la fuente del artículo del 5 de agosto sobre un recluso que murió en prisión. Y podemos seguir. En agosto, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por la supuesta campaña de asfixia económica y presión política contra el periódico Los Tiempos de Cochabamba. Más adelante, libertad de reunión pacífica. Partidarios del gobierno prestaron atención a esas declaraciones del rodear Santa Cruz con bloqueos para castigar a los manifestantes y forzar el fin de su paro. La Sindical de Trabajadores de Salud culpó los bloqueos de limitar el suministro de oxígeno en los hospitales, mientras que los medios informaron sobre la escasez de combustible inducida por el bloqueo. Un alto funcionario justificó públicamente los bloqueos, calificándolos de lógicos. Y como esto, hay mucho más. Postura gubernamental hacia la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos. Varios grupos de derechos humanos nacionales e internacionales generalmente operaron sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando sus conclusiones sobre los derechos humanos. Los funcionarios del gobierno cooperaron un poco y respondieron su punto de vista con algunas excepciones. El GIEI, creado en virtud de un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana, publicó un informe sobre violencia postelectoral 2019 que dejó 37 muertos. El informe culpó al gobierno en el poder en ese momento por no prevenir actos de violencia y cometer actos de violencia por sí mismo. Estamos hablando del gobierno de Yanine Áñez. En general, el informe del GIEI fue bien recibido por el gobierno, la oposición y las ONGs. El 13 de agosto del año 2022, el gobierno usó a una autoridad fiscal para destituir a Amparo Carvajal. Y uno puede comenzar, ya está Walter, y uno puede mirarlo todo, y es un impecable trabajo que han hecho sobre el informe de violación a los derechos humanos de Bolivia. Y esto corresponde al gobierno de Arce, que se va a quejar, va a decir que son con la derecha, no sé cuánto, pero aquí hay documentación que prueba todo lo que dicen. Este es nada más que el resumen de lo que hay. Es una pena. Nuestro país va a seguir en el ojo de la tormenta simplemente porque las lógicas del gobierno tienen muy poco que ver con la democracia y tienen mucho que ver con esa tentación totalitaria que tiene. Vamos al corte.
BYD continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BYD para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BYD que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BYD.